clases voy a hablar acerca más de los días de Noé, los días de Lot. Pero en este momento los días de Elías son de suma importancia porque es la preparación del pueblo de Dios para el arrebatamiento. Pero antes del arrebatamiento, según las Escrituras, viene una gran apostasía. Entonces los días de Elías nos lleva a confrontar esa apostasía. Entonces vamos a entrar al tema y lo vamos a enfocar de esta manera: los dos enemigos que nos pueden llevar a la apostasía. Les quiero recordar que en el tiempo de Elías, el pueblo de Israel, que eran aproximadamente unos 5 millones, supongamos, de esos 5 millones, nuestro Señor o Dios le dijo a Elías: tengo 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal. Imagínese usted que Elías decía que él se sentía solo y el Señor le dijo: no, tengo 7,000. Ahora, pareciera que es un número grande, pero 7,000 de toda una nación nos está hablando de un % muy bajo. Y es exactamente lo que nosotros no queremos que pase hoy en el pueblo de Dios. Que el porcentaje cada día sea más bajo de los fieles, de los entregados, de los que en realidad buscamos al Señor. Entonces, quiero empezar con Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19. Dice: ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces vemos aquí dos grupos: el grupo de los sacerdotes de Baal, que representa el humanismo, y el grupo de los sacerdotes de Acera, que representan el ecumenismo. Estos son los dos enemigos más grandes de este tiempo. Estos son los dos enemigos y los dos grupos que hicieron que el pueblo de Israel, casi la mayoría, apostatara del Dios todopoderoso, del Dios verdadero, y ahora estaban adorando a Baal y a Acera. Entonces, veamos sacerdotes de Baal rápidamente, porque me quiero enfocar que en los días de Elías nos vamos a enfrentar a los sacerdotes de Baal. ¿A qué? Al humanismo. Entonces, ¿qué es humanismo? Humanismo es la confianza en la capacidad humana, en las obras que el hombre puede hacer, en los alcances que el hombre puede tener, y no en el poder de Dios. Y yo les recuerdo, amados hermanos que me están escuchando, todo lo que hacemos es porque Dios así lo quiere. ¿Ya? Por más de que nosotros nos esforcemos, podemos hacer hasta cierto punto, hasta cierto límite, pero es Dios el que nos ayuda en medio de toda situación. Entonces, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, verso 9 y 10, él les dice: Él me ha dicho, porque el apóstol Pablo, de alguna manera, él se sentía suficiente cuando era Saulo de Tarso. Él se sentía que venía de una tribu de reyes, de Benjamín, y entonces de alguna manera el Señor lo baja de su caballo y le dice: ¿sabes qué? Voy a enseñarte otro camino diferente. Y ahora Él le dice: Él me ha dicho, te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo no estoy esperando basarme lo que voy a hacer en qué tan inteligente seas, qué tan capaz seas tú. Es en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. El poder de Cristo mora en mí. Por eso me complazco con las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo. Y termina diciendo: porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Una de las cosas que está haciendo este enemigo del humanismo, que es representado por Baal, es que nosotros, la Iglesia del Señor, se base más en su fuerza personal, en su capacidad personal,
que en el mover del Espíritu Santo, que en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, a la iglesia de Galacia, que se estaba desviando, una iglesia que había comenzado muy bien, que creía en el Espíritu Santo, que se movía en el poder de Dios, de pronto le llega la noticia de que estaban cambiando. Les había entrado este espíritu de humanista. Entonces viene y él les cuenta la historia. Y si usted lee en su casa Gálatas capítulo 2 desde el principio, va a encontrar que el apóstol Pablo tiene un encuentro con el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro de alguna manera se estaba otra vez juntando solo con judíos y a los gentiles los dejaba a un lado. Entonces viene el apóstol Pablo y les reclama y les está contando esto a la iglesia, que a pesar de que ellos eran judíos, necesitaban a Cristo. Porque no eran las obras lo que salva al hombre, es el sacrificio de Jesucristo. No es la capacidad del hombre, es el poder del Espíritu Santo. Entonces viene, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y estas son las palabras que el apóstol Pablo le decía a Pedro. Nosotros tenemos la necesidad de agarrarnos de Cristo. Entonces, les dice en el verso 3 del capítulo 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora en la carne. Amados hermanos, este es el primer enemigo que está afectando a la iglesia del Señor antes de que nos vayamos. Es sentirse fuerte en su propio brazo, sentirse inteligente, sentirse todopoderoso, como la iglesia Laodicea que se quedó después de la tribulación y que le dijo, yo no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dijo, no, sí tienes necesidad de mí. Entonces, el apóstol Pablo, ya para terminar este punto y seguir al otro, en primera carta a los Corintios capítulo 2 del 1 al 5 escribe así, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad, con temor, con mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. El apóstol Pablo era un hombre inteligente, era un hombre preparado, era un hombre que podía hablar palabras bonitas, pero dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, en el humanismo, sino en el poder de Dios. Entonces, el primer enemigo que está afectando la iglesia hoy en día se llama humanismo. Se llama creer que nosotros podemos hacer las cosas sin la ayuda de Dios. Hermano, hoy más que nunca le debemos de pedir al Señor que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, aunque las cosas sean aparentemente fáciles o difícil, es Dios el que nos puede sacar adelante y no nuestra inteligencia. Entonces, el segundo grupo son los sacerdotes de acera. Y los sacerdotes de acera son representados en el ecumenismo. Hay una revoltura, hermano. Ahora la gente en una misma iglesia cree una cosa, otro cree en otro. ¿Por qué? Porque hay tanta diversidad. Y todos con el dicho de que es que Dios es el mismo, vamos hacia el mismo lugar. No. Tenemos que saber que el ecumenismo, que es el abrazar todo tipo de creencias, se está metiendo a la iglesia. Nosotros tenemos que tener un credo definido, tenemos que tener una palabra de Dios que está basada en las Escrituras, no en cosas extrañas de afuera. Entonces, ecumenismo es un movimiento que promueve unidad mundial entre todas las religiones a través de una mayor cooperación, poniendo a un lado la doctrina
y promoviendo el amor y la aceptación entre los creyentes en Dios. Lo importante es, ¿crees en Dios? Yo también creo en Dios. Sí, pero Dios dejó una palabra escrita en la cual nosotros tenemos que basar nuestra fe, en lo escrito. Entonces, segunda de Juan, el apóstol del amor, capítulo 1, verso 10, en el único capítulo de esa epístola, les escribe: si viene alguien a vosotros y no trae la doctrina que les hemos enseñado, la doctrina con bases escriturales, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido, porque dice, te haces partícipe de sus pecados. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros de alguna manera aceptamos todo tipo de doctrina. Y lamentablemente estos tiempos se están caracterizando precisamente por eso. Ahora, Judas capítulo 1, verso 4, dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en un libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Lo quiere decir que este espíritu, este movimiento de ecumenismo, al final su propósito es empezar a que haya un libertinaje, que se nieguen las cosas escriturales y que sea una iglesia que se mueva solamente por sentimientos, por gustos. Ahora hay que agradar a la gente en esto, y ¿pero qué importa que no esté en la escritura? Pero mire la iglesia qué bonita está. No es, Dios no quiere iglesias llenas solamente de gente. Dios quiere iglesias llenas con el Espíritu Santo. Entonces, estos hombres que se han infiltrado, dice en el verso 5, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Número 1, amados hermanos, el hecho de que hayamos creído en Jesucristo y hayamos aceptado a Jesucristo, eso no lo es todo. Tenemos que seguir perseverando. El pueblo de Israel que salió de Egipto dice que no le creyeron a Dios cuando llegaron a la tierra prometida y tuvieron que regresar por 40 años hasta que murieron, todos los de 20 años para arriba. Entonces quiere decir que aquí encontramos los días de Elías otra vez. Un juicio para los que en la casa no creen. Después, el mismo Judas dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Esto nos habla los días de Noé y después los días de Lot. Entonces aquí están representados en el mismo libro de Judas los días de Elías, juicios para la casa del Señor, los días de Noé, juicios mundiales, y los días de Lot, juicios territoriales. Entonces, pero me quiero pasar rápidamente, Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también estos, ¿quiénes? Los que están metiendo doctrinas extrañas a la iglesia, los que están aceptando el ecumenismo. Abracémonos, no importa lo que tú creas, sí importa. Estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. A ellos no les importa. Entonces viene Judas capítulo 1, verso 11. ¡Ay de ellos! Hay una sentencia para estos hombres que se han infiltrado, estos profetas de Baal y estos profetas de Acera. Esta religión o este movimiento humanista y este movimiento de ecumenismo que se está metiendo a la iglesia. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Toman la venganza en sus manos. Son personas que se quieren salir con la suya. Y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Están su mirada en las cosas terrenales que pueden ganar y perecieron en la rebelión de Coré. Va a haber una sentencia para ellos. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose
a sí mismo. Amados hermanos y amigos que me están escuchando, estamos viviendo tiempos difíciles. Y la Biblia dice que el día del Señor no iba a venir, sino que antes viniese los días de Elías. Y los días de Elías se iban a caracterizar por días de apostasía, días de arrepentimiento, días de reconciliación y días de preparación. Entonces nosotros tenemos que decirle, Señor del cielo, yo no quiero caer en la apostasía, sino al contrario, Señor, ayúdame a que yo me arrepienta, porque siendo cristiano y sabiendo hacer lo bueno no lo hago. Te pido que me perdones y me ayudes. Y entonces hay una reconciliación. Estamos viviendo un tiempo de reconciliación con el Señor. ¿Con qué propósito? Para que nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que me sigas escuchando, porque voy a hablar en el próximo tema que voy a tocar de los días de Elías. Voy a hablar cómo salir de la apostasía. Estamos viendo las dos corrientes que están haciendo que el pueblo de Israel apostate, que el pueblo de Dios apostate: el humanismo y el ecumenismo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Adiós.